Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy tenemos un episodio especial. Está mi amigo Ramón Yáñez. Él es un joven empresario dedicado al tema de los seguros. Nos va a platicar su vida, que la verdad está súper interesante, los emprendimientos que tuvo desde niño, cómo arranca la adolescencia haciendo otro tipo de emprendimientos, siempre buscando generar negocio y cómo llega a la parte de los seguros, cómo la finalidad de la empresa Jans es poder ayudar a otras personas a tener un futuro más estable. Así que no se pierdan este episodio. Saludos. Mi estimado Ramón Yáñez, muchas gracias y bienvenido al podcast Los privilegios de ser patrón. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Como te dije, No, hombre, a ti. es la primera vez que me invitan a un podcast, entonces vamos a hacer que sea especial. Sí, y de aquí se te va a dar, vas a ver, de aquí Sí. se te va a dar. Gracias. Oye, mi estimado, fíjate, el arranque del podcast tiene su frase, ¿no? Su frase de inicio. Sí. Esta frase nos ancla para empezar a desarrollar todo el contenido y me gusta mucho decirla porque de ahí se desprende, te vas a dar cuenta. La frase dice, para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. ¿De dónde viene Ramón Yáñez? ¡Ay, Dios! Diste en el clavo, Lalo, diste en el clavo. Ramón Yáñez viene de dos extraordinarios seres humanos en mi vida. Mis padres, mi madre, Dolores Murillo, la maestra Dololis, la maestra Lolita, Okay. Maestra, jubilada, ya disfrutando su retiro en Qué plenitud. Qué bueno. Y Ramón Yáñez, mi padre, comerciante, Ok. 100%, de origen chino, nosotros somos de origen chino. El apellido Yáñez originalmente era Yang. Cuando llegaron en aquel entonces los chinos aquí Ok. a Sinaloa, a Culiacán, en una comunidad de chinos. Sí. Entre ellos venían los Lei, los Lim y mucha gente comerciante que pues llegaron en épocas de revolución. En aquel Sí. entonces Emiliano Zapata, creo que era, no recuerdo quién me contó mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Daniel. Cuando llegaron aquí sus abuelos, aquí a Culiacán, en esa época de la revolución, pues en San Pedro, pues se escondieron porque pues, los mataban, o sea, tenían una fobia por los chinos y para pasar desapercibidos mexicanizaron el apellido y de Yang lo cambiaron a Yáñez, Yáñez. con Y-A-N-E-S. Entonces, Fíjate. pues era una familia de comerciantes y mi madre, pues maestra, imagínate. Entonces, Ok. pues Pero tu mamá es de aquí. Sí, mi mamá es de aquí. Ok. Mi mamá es de Entonces, aquí. ¿aquí la conoce tu papá? Aquí la conoce mi Ok. papá. Digo, mi papá, pues es mexicanísimo 100%. Yo digo, los ancestros que llegaron aquí a Sinaloa, pues ya hace muchos años. Ah, ok. Tu papá nace aquí. Sí, sí, sí. Ok. Nace aquí. Vaya, sus Mi descendencias, sus abuelo. abuelos sí venían de allá. Así es, así Órale. es. Eran chinos y tienes fotos y digo, no sé si alcanzan a notar. ¿A así, mis pero rasgos? ligeros rasgos Sí. orientales, pero, Ok. pero sí. Chido. Mis padres, mi gran ejemplo. Oye, y fíjate qué padre, usualmente, Ramón, muchos de la gente que aquí entrevistamos coincide en que alguien de sus papás, papá o mamá, ha sido emprendedor y ha sido comerciante. Y a veces como que eso lo traen o lo traemos en la sangre para desatar luego lo que nosotros somos, ¿no? Sí. En este caso, yo supongo que tú veías a tu papá negociar, buscar cómo comprar, cómo vender, y que eso quizá en algún momento te inspiró para hacer algo, ¿no? Fíjate que sí, Lalo. Desde muy chiquito, pues en la escuela, pues yo era el hijo de la maestra Dolores, ¿no? Entonces, el hijo de la maestra Dolores, el de los puros dieces, sí, porque tu mamá es maestra, y sí, porque siempre fui muy, por parte de ambos, fui muy orientado en la escuela, ¿no? Por parte de los dos. Pero en el caso de mi padre, era muy apegado a mí, o yo era muy apegado a él, porque me gustaba cómo él siempre estaba en relación con personas y no, pues que atendía a sus clientes en Casaley, Zaragoza y en las ventas donde él se desenvolvía, pues siempre estaba rodeado de gente y a mí eso me gustaba mucho. Decía, oye, qué padre, o sea, de que en cualquier lugar llega mi papá y, ¿qué onda, Ramón? ¿Y te llevaba de chiquito, por ejemplo, con ellos? Sí, 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 siempre me acompañaba él. Yo recuerdo híjole, cuando estaba en la primaria, en tercero de primaria, mi padre era
era representante de ventas y era gerente regional en aquel entonces de la industria de las pilas, baterías. Estuvo trabajando en Duracell, Rayovac, Energizer, toda su vida en la industria de las pilas. Y en alguna ocasión, yo estaba en tercero de primaria. Pues de tanto que viajaba en avión, pues tenía sus puntos acumulados, ¿no? Entonces lo mandan a la Ciudad de México a recoger una combi de esas Volkswagen, de esas que se ven ahora, que están súper cotizadas. Lo invitan le piden que vaya a la Ciudad de México a recoger una combi porque sus proveedores y la gente que trabaja con él, pues, era utilitaria, pues la iban a ocupar acá. Entonces, pues me dice, vámonos, te llevo. Mi mamá te va a llevar tu papá a la Ciudad de México y fue mi primera vez que volé en avión. Pues ahí vamos, ¿no? A México en avión. Me acuerdo que mi padre me dio la sorpresa de que, oye, te habla el piloto. Y yo chiquitito, me pasaron a la cabina, o sea, fue una experiencia así buenísima. Pero llegamos a la Ciudad de México, recogimos en el corporativo, era Duracell, me acuerdo. En el corporativo recogimos la combi y nos íbamos a regresar. Y ese día me acuerdo que no circulan los autos con permiso. Pues nos quedamos un día más. Pues aprovechamos, fuimos a conocer el castillo de Chapultepec y todo eso. Padre. Y en el día siguiente, pues ya nos regresamos en la combi. Entonces, ahí fue en donde yo como que tuve esa conexión con mi padre. Ese es un momento en el que yo creo que fue como la conexión entre mi papá y yo de somos comerciantes. Veníamos rancheando, me acuerdo que llegamos a Moroleón, a León, Guanajuato. Mi papá vendía parte por hobby, vendía botas vaqueras. Y me acuerdo que en esa combi veníamos, yo traía una colchoneta en donde yo me acosté y mi papá venía manejando y llenaba. Y ahí llegó un proveedor. Sí, llegaba y llenaba la combi. El caso es que pues todo estaba relacionado con ventas, ¿no? Saludando gente en cada rincón que llegaba y decía, qué padre, ¿no? Y a partir de ahí se dio el origen, siento yo, del gusto por la ventas. Es que esa parte cuando tenemos a alguien como la figura paterna que nos inculca la venta, yo lo viví en especial, con mi papá siempre me jalaba y yo bien chiquito iba con él y él siempre negociante, siempre en temas en la industria del arte gráfica, pero yo desde chiquito, y eso como que siempre me tuvo muy junto a él, pero también muy despierto a los negocios, ¿no? Porque mi papá era de los que iba y sacaba precio y los apretaba un poquito más y esas técnicas se las vas aprendiendo y luego lo haces de manera nata y no te das cuenta hasta que dices, oye, pues mi papá también hacía esto. Pues sí, lo hago por él, ¿no? Sí, esto bueno. Oye, Ramón, y fíjate, en aquellos años de niño, un Ramón, por ejemplo, de 5 o 10 años, ¿cómo era en la escuela? No, hombre, mira, pues digo, te voy a ser honesto, sí era muy aplicado. Mi mamá era la que... ¿Por tener formación con mamá de maestra? Sí, pero también era nato. Digo, no, ahorita te voy a contar la otra parte, porque también tiene su chiste. Pero me gustaba mucho la escuela, fíjate. Como que mis padres siempre fueron muy, muy atentos conmigo en la parte formativa desde la primaria. Mi mamá nunca me dio clases. Siempre estaba ahí al pendiente de mí, pero yo me acuerdo que cuando iba a entrar a primaria primero, saliendo yo me acuerdo tengo una memoria desde que casi cuando tenía 2 años. Porque mi mamá, cuando estudiaba la normal, tenía una muy buena amiga que fue quien me bautizó, mi nina Angélica, que en paz descanse. Ella falleció en un accidente automovilístico. Yo me acuerdo cuando a la edad de 2 años que ella me bautizó, me acuerdo que yo iba a su casa donde vivía, donde estudiaba ella, o sea, y recuerdo que era por todo el Obregón y pasaba la estación de bomberos y después a la derecha en Tierra Blanca. Me acuerdo perfectamente y te digo, tengo recuerdos muy vagos desde entonces. Pero cuando yo pasé a primero de primaria, ese verano, mi madre se agarró conmigo. Un libro que se llamaba El Amanecer. Era un libro de práctica de escritura y lectura. Y ese verano, mi madre, antes de entrar a primero, me enseñó a leer y escribir, güey. Wow. O sea, yo entré a primero de primaria. Ya sabías. Sí, güey. Pero era una castración para mi maestra Alba, que en paz descanse también. Mi maestra Alba, era una castración para ella, güey, porque, no, ¿qué letra es esta? Yo, porque mi mamá me lo enseñó. Claro. Yo, porque mi mamá me lo enseñó. Y la maestra se pegaba. Digo, eso ya me lo conté yo no me daba cuenta porque yo no me lo manifestaba, pero... Ya después ya te lo Pero mi enteraste. mamá se molestaba porque
cuando ya la maestra se daba cuenta que no, pues este cabrón, ¿qué le voy a enseñar? Sí, ya pasen los segundos. Oye, pues primero, antes que nada, una disculpa, de repente me emocioné y se me salió una que otra palabra. No, es tu espacio, está bien, no. Decía, Dale. oye, este canijo todo sabe y todo su mamá. Entonces me mandaban a la plaza cívica a juntar firmas. Y mi mamá miraba fuera del salón y decía, ¿y este plebe qué anda haciendo fuera? Y llegaba mi mamá y ya me contó mi mamá que una vez fue y le dijo a la maestra, oye, pero ¿por qué eres Ramón? Ay, es que tu hijo todo sabe, todo se lo enseñó su mamá, todo se lo enseñó su mamá, yo no le puedo enseñar, ya sabe leer, ya sabe escribir, Entonces fue algo que a mí me dejó así de parte de mi madre, que desde muy chiquito me enseñó todo eso. Y te digo, y en la primaria y secundaria fue así. Los concursos de aprovechamiento, matemáticas, mi mamá siempre me acompañaba. ¿Y te gustaba? Sí. ¿Te gustaba mucho? Sí, lo hacía muy, muy normal. Bueno, fíjate, esa es su posición. Tanto que yo creo que hoy día a lo que te dedicas tienes que seguir estudiando. Sí. Porque cambian leyes, cambian cosas, ¿no? Digo, ahorita nos vamos a platicar para allá, pero seguramente sigues actualizándote, estudiando y todo eso, ¿no? Por supuesto. La industria de los seguros es muy cambiante. Cada año van saliendo muchas cosas nuevas. Y aparte de los seguros, Ramón, para lograr ser un asesor, no vendedor, asesor, tienes que tener un know-how de todos los... O sea, tienes que asesorar a tu cliente, a tu amigo, a decir, esto es la mejor opción. Exactamente. Y para eso tienes que estudiar y conocer. Totalmente, ¿no? Totalmente. Oye, Ramón, fíjate, qué padre. Y cuando, me voy a adelantar un poquito, cuando tú vas llegando, por ejemplo, a prepa o universidad, ¿sigue ese Ramón de que le gusta el estudio o tu perfil cambia? Porque a veces ya en la adolescencia tendemos a veces a cambiar un poquito. ¿Cómo te acuerdas que eras? Fíjate que primaria y secundaria fue de excelencia académica, ¿no? Okay. En la secundaria, yo recuerdo que fíjate, eso fue un recuerdo que yo tenía olvidado, y uno de mis amigos de secundaria sí, te dijo. dice, Ramón, ¿te acuerdas cuando en la secundaria vendías abaniquitos y unas lamparitas de pescado? Y yo, caray. Y me acordé que desde que yo estaba en la secundaria, Lalo, mi padre, pues cuando trabajaba en las pilas, los promocionales, ¿no? Que las lamparitas, que los carritos que le ponías una batería y prendía, y unos abaniquitos que al calor. Mi padre me los daba para que los llevara a la escuela a vender, y yo los vendía 10 pesos. Sí. 5 pesos. Porque le llegaban cartones, o sea, cientos, miles de aparatos, y estaban en la casa, y mi mamá era de, ¿qué? ¿Cómo me deshago de esto? Claro, pero qué chulada. Me lo llevaba, y me los dijo, ¿y te acuerdas que vendías? Y yo, oye, sí es cierto. Y fue así como un golpe de cariño, porque no me acordaba de eso, y hoy lo que hago, pues viene de eso, y que la gente se acuerde de esos detalles de uno. Claro. La verdad, sí fue como que una... Y fue parte de tu formación. Sí. Porque fíjate, ¿cuántos no hemos hecho? Yo tengo un niño, acaba de cumplir 11 años. Y a sus 11 años, yo le digo que ha tenido muchos emprendimientos. Sí. De pronto, su mamá le hace hot cakes, le hace pancakes, los sale a vender, le hace... ¿Qué más le ha salido a vender con los vecinos? Juguetes, que ya pone su bazar afuera de la casa de los juguetes que ya no usa, y le busca. Pero fíjate que todo ese emprendimiento ha sido porque cuando él tiene un objetivo de comprar algo, le digo, pues tú también ponle, o sea, busca la manera de juntar y yo te completo. Sí. Bueno, pues cuesta 500 pesos. Entonces, a ver, yo vendo esto y hago esto, ya junté 250, papá. Sí. Y es parte de su formación. Ojalá que algún día se vea reflejada en algo positivo. Fíjate que tú acabas de tocar un punto muy importante. Prácticamente ese golpe de cariño que te digo fue donde yo identifiqué el inicio de la formación en ventas de mi padre. Ok. Mi papá empezó con esas ve y vende esto, ¿no? Ajá. Entonces, mi papá tiene un hermano que en su momento fue gerente de los videocentros. ¿Sí te acuerdas de los videocentros? Claro. Entonces, la competencia de Blockbuster. Ándale, pues eran los videocentros. Pero la mexicana, ¿no? La firma mexicana. Ándale, que rentabas tus VHS y todo eso. Entonces, ese hermano de mi papá, cuando cerraron videocentro, pues se quedó. Él lo liquidaron con las películas, ¿no? Y él vendía las películas VHS en el tianguis de los Huizaches. Tenía 14, 13 años. Ok. Entonces, mi tío tenía enseguida de mi casa su bodega.
y todos los sábados o los domingos a las 3 de la mañana o los sábados empezaba a cargar el camioncito para el domingo irse. Dice vender. Y yo, ¿a dónde vas, tío? Ah, que voy a vender. Y su hijo iba con él. Oye, papá, ¿puedo ir con él a vender las lamparitas? ¿Ves? Y empecé a ir con mi tío al tianguis. Ok. La calle ancha, ¿ya has ido al tianguis? Ajá, sí, claro. Sí, hace mucho que no, pero sí, sí. No, te estoy hablando Es de que enorme, no. estaba empedrada, no estaba ni... Y yo iba con él a vender las lamparitas. Sí. Y empecé a ir domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, hasta que empezaron a extender el tianguis por una calle más arriba y le dije a mi tío, oye, tío, ¿qué te parece? Mira, está creciendo la calle aquí. ¿Qué te parece si me pongo aquí yo y agarro este espacio y tú te vas para allá? Y a partir de ahí mi tío me empezó a dejar solo con un montón de películas y yo empecé a vender. Claro. Mi padre, en la empresa donde estaba en energía, no me acuerdo en qué pilas estaba, pero pues tenía su computadora de trabajo y su computadora tenía una quemadora de discos. Ok. Y en aquel entonces los discos, Lalo, no tenían protección. Mi papá es amante de la música y yo soy amante de la música también porque la familia de mi mamá son músicos, banderos. Ok. Y a mí pues, la música me entró por la cantada. Sí. Me gusta mucho cantar. Por la sangre y luego por el... Y por la música de mi papá, mi abuelo cantaba. O sea, la música por todos lados. Entonces, a mi padre le encantaban los discos originales. Y yo me acuerdo que en aquel entonces estaba el Mambo No. 5 de Low Vega, no sé si te acuerdas, o sea, en esos tiempos, güey. Sí, claro. Los discos del Recodo. Mambo No. 5. Ándale. O sea, era la onda en aquel entonces y estaban los discos del Recodo, del Mimoso, o sea, esa era la música que mi papá escuchaba a diario en el carro y traía sus discos originales. Entonces, un día yo le dije, papá, un amigo mío de la secundaria me graba discos de música y esta computadora tiene quemadora. ¿Por qué no me llevas a comprar discos en blanco para poder quemar y grabar y vender? Dijo mi papá. Oye, aclaración para la nueva generación. Quemadores, no es que vas a quemar ¿no? Eran reproductores donde copiabas de un CD a otro. Sí, música, sí, o sea. O películas, ¿no? También. Primero eran los discos de música. Primero era la copia del disco original. Digo, que me perdonen los de copyright. Pues, yo fui. Pero así empezó emprendimiento. Así empecé mi emprendimiento. Mi padre me acuerdo que me llevó a Sam's Club y vendían los cartones de discos verbatim, ¿te acuerdas? Correcto, 20 discos. Sí, ya en paquetes. Pues grababa los discos copia por copia, 40 minutos quemando un disco y estaba ahí con una paciencia, pero estaba emocionado, güey, porque era mi emprendimiento, güey. Entonces, empecé a ir al tianguis a vender las películas, a vender las lamparitas y a vender mis discos, güey. No te miento, Lalo. Fui de los primeros que en el tianguis de los Huizaches empezó a vender discos de música. Después de la computadora, teníamos otra computadora ya que quemaba más rápido. Empezamos a grabar en MP3, de tener una mesita con 20 discos, 600 discos. ¡Wow! Y mi padre siempre me acompañaba, Lalo. ¡Qué chido! Mi padre fue como caray, a este loco le gira la canica, sí le gustan las ventas y era de ir y órale, y yo los sábados dejaba las fiestas por ponerme a grabar discos, las portadas. El caso es que me fue muy bien hasta la preparatoria, de secundaria toda la preparatoria. Digo, me ganaba mis 3,000-4,000 pesos libres a la semana. Pues y siempre fui de gustos muy especiales. Siempre me gustó la ropita, sí, las cositas. ¿Ya tenías dinero para eso? Tenía teléfonos celulares. Digo, mi primer teléfono en la secundaria fue un StarTAC, ¿no te acuerdas? Sí, claro. ¿Sabes cuál fue el mío? El NEC. ¿Te acuerdas? Mi papá lo tenía. Sí, larguito. Sí, no, mi papá fue mucho de equipo de trabajo desde los Viper. Las Palm. Tírame un bipazo, decía. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que me... Esa es una anécdota. Cuando a mi papá le dieron el Viper, el Skytel, tú marcabas un 01800 y te contestaba un operador, tú le dabas el número de PIN para identificar a quién ibas a mandar el mensaje, le decías el mensaje y él se lo redactaba y se lo mandaba por mensaje. Correcto. Bueno, yo tengo un tío que se llama Crispín, hermano de mi mamá,
Y yo decía, bueno, pues escuchaba que mi mamá cuando le mandaba mensaje me decía, pin, pin, pin. Dijo, güey, pues le está hablando a mi tío Pin. Y yo no hablé yo a Skytel, güey. Y no, que Skytel, que me pases. Se encuentra Pin. No, mijo, no seas tonto. Dice. Ya fue cuando supe el número de Pin, güey, no el número de tu tío Pin. Y yo, bueno, qué menso, pues. Sí, el PIN era el número para identificarlo. Para identificar el código a quien ibas a mandar el mensaje. Correcto. Entonces, digo, esas son anécdotas que se me vino a la mente. Eso, fíjate, qué curado. Y te digo, y desde entonces tenía ese afán de yo miraba a mi papá que siempre traía su equipo y su maletín y eran cosas que yo miraba. Entonces, duramos años en los discos. La verdad, me acuerdo que fíjate, cuando empezó el MP3, yo llegaba ya a niveles en donde traía mi bocina amplificada, unos Discman, mi laptop, y yo tenía una lista de clientes, Lalo, de todos los camioneros de Culiacán. Pero lo que ellos me pedían eran, pues ya ves que empezaban los discos de música, que eran las copias de los originales, y después tú podías rellenar tus discos con la música que tú quisieras. Sí, bueno, sí, las complacencias de las... pues llegaban los amigos de los camiones con sus listas, y dice, Ramón, grábame este quiero disco. Estas, claro. Entonces, yo tenía, pues, los programas de descargas y el Nero para grabar, y tenía una aplicación que simulaba la voz. Ok. Entonces, no, pues quiero hablar como robot, y le decías una cosa y la decía como robot. Entonces, yo en esta aplicación hacía contenidos de voz y mezclaba los discos para que no se traquearan. ¡Ya eres un DJ! No, hombre, güey. O sea... ¿Sabes qué era lo que hacía, güey? De repente llegaba el chofer del Margarita 15, el Poncho. Vamos a poner el Poncho. Y me llegaba con sus 3 listas. Y lo que a ellos les gustaba era que yo hacía un intro en donde decía... Bienvenidos a tu unidad, Margarita 15, tu amigo, el Poncho. Para el Poncho. Y empezaba la mona, hombre, era el boom, güey. Llegaban y me llevaban de 3, 4 listas. Eran discos que vendían 100 pesos, güey. Claro. Un disco me costaba $1. Sí. Centavos me costaba el disco más la bolsita. Y era el tiempo de maquilación. Sí, y era... una lana. Genial. Yo tenía 16, 17 años en ese entonces. Chido. Encontraste un negocio donde no veías que ese potencial. Mi padre, emocionado porque pues yo hacía eso, pues. Y él me acompañaba mi papá no tenía necesidad de ir para allá. Eso no tiene precio. Mi padre iba y platicábamos mucho, Lalo, porque en aquel entonces era cuando estaba la AFI. O sea, estaba prohibido vender discos. Digo, yo iba como yo jugaba al empresario. O sea, mi padre y mi madre nunca me pedían dinero de lo que ganaba. Yo ganaba y yo gastaba en lo que sea. O sea. Pero en ese entonces traíamos de esos walkie-talkies Motorola, no sé si te acuerdas. Claro. Porque en el tianguis, todos los que vendíamos discos estábamos en un mismo canal. Entonces llegaba la AFI y todo el mundo, escondan, y pum, levantaban el pitazo y a esconder la mercancía. Sí, pues lo que usualmente se hace en los tianguis. Exacto. Que Tepito por eso se llama Tepito. Porque no era de Tepito, te paso el pitazo de que ahí viene la policía. Esa no me la sabía. Tepito cuando venga alguien. Entonces Tepito y se llama Tepito. Pues así traíamos los walkie-talkies y de repente, ¡boom! Levantamos todos. Y me acuerdo que en una ocasión, el día que todo se derrumbó, como dice la canción, pasaron el pitazo, levantamos y me acuerdo que nosotros siempre poníamos el carro atrás de la banqueta. Que tenemos una banqueta ancha y llegábamos tempranito y poníamos la banqueta. Mi padre se bajaba, descargaba y yo me dormía hasta que salía el sol. Mi padre siempre me atendía el negocio y yo salía como el patrón ya después de que sale el sol. Los privilegios de ser patrón. Yo era el patrón y me levantaba y mi papá llegaba, él tendía, acomodaba la carpita y todo y pues él iba a cotorrear con nosotros. El caso es que dan el pitazo, levantamos todo y yo siempre metía toda la cajuela del carro. Entonces, como se llenaba tanto, pues no había salida. Tenías que esperar a que el carro pudiera salir. Entonces yo me acosté en el que prendí el carro, me acosté en el aire, dije, pues mi papá está allá afuera en lo que se quitan los puestos para poder salir. Y me acuerdo que siempre los de estos amigos de la AFI pasaban con un pantalón de mezclilla con playera blanca y el chalequito aquí. Iban caminando. Entonces, pasan de regreso. Y en la esquina, eso ya me lo contó mi papá, porque él los vio pasar y estaba dormido, pero de repente yo estoy acostado y de repente, tas en el cristal, volteo
y eran 5 A su madre. agentes de la AVE con sus armas. Bájate del carro, que no sé qué, que yo asustado. Y mi padre, como habíamos platicado mi padre y yo, que si algo llegaba a pasar, como yo era menor de edad, pues ¿quién es el responsable? El adulto. Claro. Pues papá, si en algún momento llegáramos a tener un problema, no te metas. O sea, déjame a mí solo. Sí, claro. Abro el carro y te lo juro, Lalo, como vil delincuente, me agarran contra el carro. Sí. ¡Paz! ¿Dónde está tu bodega? Dame toda tu mercancía. Dime para quién trabajas. ¿Y dónde está el laboratorio? ¡Ey, espérate! Déjate abrir la cajuela del surito. Era un surito que traíamos. Me quitaron los discos, agarraron la bocina, agarraron la computadora. Le digo, ¿dónde está el laboratorio? Le digo, no, espérate, yo de aquí grabo. Lo acabas de sacar de la cajuela, güey, todo lo que... Pero ¿para quién trabajas? No, yo no trabajo para nadie. Yo aquí estudio, pago mis estudios, yo trabajo para mí, yo no tengo... Llévate toda la mercancía. No te lleves la bocina, porque esa bocina pues, sí es original. Güey. Vamos a negociar. Sí, güey, pero bueno, el caso es que me quitaron los discos, Lalo. Fue una situación en la que pues, sí. me caí. O sea, fue algo muy triste para mí. El caso es que se llevaron los discos. Mi padre, cuando íbamos a la casa, yo iba triste. Claro. Digo, no me quitaron el dinero que ella llevaba a la venta, sí. pero me quitaron los discos y fue para mí una situación muy vergonzosa, triste por lo que pasó, pues. Sí, y mi no, padre, me acuerdo, yo veía a mi padre de frente, porque mi padre estaba enfrente, mi padre nunca se metió. Mi padre así, yo lo miraba aguantándose las ganas de quebrarse del llanto por lo que me estaban haciendo. Pero era algo que ya habíamos platicado él y yo. Claro. Nos vamos y me dice mi padre, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas a sentir? Pues, triste. O sea, me está llevando la prueba. Estaba llorando del coraje, de la impotencia. O sea, yo sabía que eso podía pasar. No, estaba consciente de lo que hacía, pues, pero iba triste. Me dice mi padre, ¿y qué aprendiste, hijo? ¿Qué aprendiste de esta lección? Y decía que, pues que no debes de hacer cosas ilícitas. Y mi papá, sí, sí. ¿Y qué más? Y no me caía el 20, güey. No, pues, no sé, papá. ¿Tú qué crees? Y me dice mi papá, de todos estos años que trabajaste en esto, que te fue tan bien, ¿cuánto ahorraste? Wow. Y así de que, pues nada, papá. Apréndete esto, hijo, dice. Aprende a ahorrar. Porque mi padre nunca me decía, no te compres esos pantalones, no te compres esas camisas. Yo tenía créditos en tiendas. Había una tienda en galerías, en la parte de arriba, Characol se llamaban, Caracol, le vendían marcas. De marca. Y había otra señora que traía ropa americana que me fiaban. Yo tenía 16 años, cabrón. Y llegaba pagaba y empecé a hacer... Yo todo me lo gastaba, Lalo. Me encantaba gastar, güey. Y eso fue lo que me marcó. Mi padre en el carro, en el surito de camino a casa, dice, ¿cuánto ahorraste? Pero fíjate pero fíjate cómo es la vida que te lleva por esos caminos que ya nos tiene destinados. Hoy día asesoras a la gente en el ahorro, ¿no? Sí. Y te digo, y uno no inicié este emprendimiento de esto. Sí. Esto lo descubre uno después. No. Sí. Sigue uno cayéndose. O sea, yo después de eso empecé con trabajos ya más relax. Estaba en la universidad en la UDO, yo estudié administración de empresas. Estaba trabajando en un call center de Telcel y después pasamos a un call center de ventas telefónicas de paquetes Infinitum de Telmex. Y después de eso es cuando comienzo mi carrera en la industria automotriz. Mi padre, por azares del destino, una vez chocó contra un Mazda y me mandó a que fuera a cotizar una pieza a la agencia.
Y cuando fui a la agencia a cotizar la pieza, pues la marca iba llegando, o sea, fue en el 2008, 2009, fue cuando le llegó la agencia aquí a Culiacán. Y me acuerdo que vi los carros y dije, wow, qué padrísimos están estos coches, ¿no? Y cuando yo trabajaba en el call center, en un call center enfrente del Palacio de Gobierno, todos los días a la hora de la comida, a la hora del desayuno, el break, pasaba un Mazda 3 azul 2009, un azul eléctrico, un azul así como del color del micrófono. Ya. Padrísimo. Y lo miraba y decía, wow, qué Mazda 3. Mazda 3. Sí. Padrísimo el carro. Y un día estaba yo viendo el periódico y veo que solicitan vendedores Ahí para esa agencia. en la Mazda. Pues voy. Ok. Hablé, me contestaron, sí, me dieron la entrevista y todo. Y llego a la agencia. Rosángel, gusto saludarte. Aquí me estoy acordando de ti. Rosángel Ramos era la gerente general. Ok. Pues yo tenía 21 años, morro. Sí. Y llego y, no, que me gustan las ventas y que no sé qué. Y, no, sí, mira que esto y que hay viajes y te va a ir muy bien. No, sí, vas a ver, yo voy a vender. No, mira, en mayo va a haber un evento, hay un evento ahorita, está la convención, el que logre más ventas. Yo voy a ir, vas a ver, yo voy a ir y voy a vender y voy a hacer un... Espérate. Primero camina y después corres. Eso me lo dijo ella. Yo soy una persona muy de retos, Lalo. A mí no me digas que no puedo hacer algo porque, hijo de su Porque madre, te güey, no damos me en la... pegas en el ego. Sí. Me dan el trabajo, Lalo, empiezo a chambear y me voy a la convención en mayo. O sea, lograste los objetivos y Sí, te mandaron. güey. Wow. Me encantó la venta de autos, Lalo. Y ahí es en donde va la parte bonita de esto. Ya hablé mucho de mi papá, pero aquí es en donde inconscientemente aprendí algo que viene 100% de mi madre. Una de las cosas más valiosas que yo tengo en la industria automotriz y que la recuerdo con mucho amor es que tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que hasta el día de hoy, a pesar de ya no haber hecho negocios, ya no, incluso que ni siquiera me compraron carros, tengo muy bonitas amistades con ellos. Ok. Y una de las cosas que más me llenaba de la gente cuando iba conmigo a la agencia a comprar un carro era de que, no, Ramón, es que explicas muy padre. No, es que me enseñaste el carro y para mí era, Ramón, ¿me puedes explicar el carro? Y era, empieza la clase, güey. Motor, Ok. transmisión, Ok. estructura, las puertas, los Claro, seguros. y necesitabas conocerlo De al 100% el pico a vehículo, el liso, producto. güey. De acuerdo. Todo, güey. Y las pruebas de manejo de Mazda. No, hombre, viejo. Ir a písale el acelerador, aplástale el freno hasta el fondo, checa la estabilidad, el carro no se mueve de 0 a 100 en tanto tiempo y se frena en 30, 40 metros. Ok. Se iba la gente de la oficina, wow, y órale, Ramón, y vender, y vender, y vender, y vender. ¿Y te fue muy bien en esa etapa? Extraordinariamente bien. Disfrutaba mucho el enseñarle a la gente lo que hacía. Ujú. Ok. Y con el paso de los años, esto se fue convirtiendo en un hábito. Disfrutaba lo que hacía, le invertía tiempo a las personas, les explicaba muy bien, empecé a controlar mis guardias, mis tiempos, la gente me buscaba, yo sembraba una semillita para que la gente... Ok. Yo siempre dije, y esos son dichos de mi abuelo Daniel Llanes, que en paz descanse, decía, hijo, buen porte y buenos modales abren puertas principales. Buen porte y buenos modales abren puertas principales. Así es. Si Wow. tú eres una Sí. persona educada y tratas bien a las personas, hijo, Sí. a donde vayas serás bien recibido. Y totalmente de acuerdo. Cuando yo tenía, híjole, 6 años, yo era el de los mandados de la colonia. Ujú. La recámara de mi cuarto daba al patio de mi abuelo. Ok. Vivían mis abuelos, vivíamos nosotros en la esquina y la casa enseguida también era de mi abuelo. Y una vez yo fui con mi abuelo a pedirle dinero para ir a la tienda. Era 6 años. Y fue la regañada de mi vida. Dice, que sea la última vez, chamaco, que me vuelves a pedir dinero. A mí no me vengas a pedir dinero nunca.
A mí pregúntame cómo ganarse el dinero y te enseño. No fue un regaño así de que, no. Pero yo lo sentí como tal porque dije yo, hijo tacaño, ¿por qué no me quiere dar 5 pesos? Pues Claro, eran 5 pesos. no, pero era una enseñanza. Pero fue algo que me dijo que en su momento dije, qué gacho. A ver, entonces dígame cómo me gano el dinero. Súbete al techo. Mi abuelo y mi abuela tenían árboles frutales, un mango enorme, guayabas. Y cuando era tiempos de lluvia, las casas viejas se llenaban de hojas, Claro. se tapaban los desagües Sí. y la casa se humedecía. Y había que limpiarlos, Y había que había darle que recoger mantenimiento. las hojas. Claro. Súbete a los techos y límpiamelos. Pues ahí va el Ramoncillo al techo a juntar las hojas en bolsas de ley. Sí. El techo de la casa de mi otra nana Pacha, de Tejabán, me subía a juntar y sacaba 10 bolsas de hojas secas. Pero qué sabiduría, fíjate. Y me dio Claro. los 5 pesos. Entonces, a partir de ahí, pues yo estaba en mi cuarto quemando, esa fue más después. Yo estaba en mi cuarto viendo la tele, jugando Nintendo y ocupaba dinero. ¿Y qué hacía? Me asomaba por la ventana. Hay basura. Y me iba a comer. Abuelo, tienes basura en el techo y voy a limpiar. Claro. Y hasta allá mi abuelo que iba. Es que esas enseñanzas, Ramón, fíjate, ahorita me hiciste acordar. ¿Sabes que mi abuelo materno, pues antes él era del que le llegaba el periódico todos los días y luego se juntaba bastante? Entonces yo le decía, oye abuelo, ¿me das chance de irlo a vender para ponerle gasolina? Porque yo me iba a la universidad. Entonces iba y lo vendía y luego llegaba y le decía, oye, nos dieron, no sé, 50 pesos, ¿no? Entonces toma la mitad, me dijo, no, méteselos de gasolina. Y cuando llegaban otros primos, decirle, abuelo, dame, pero dije, no me toques ni uno, que eso es para Lalo. Pero sabía que yo se los metía, o sea, no le pedía, pero le metía dinero a la gasolina que lo ocupaba para ir a estudiar. Sí. Y esas enseñanzas, no sabes cómo te quedan. No tienes idea de lo mucho que hoy en día recuerdo esas. Digo yo, super. Qué sabio, güey. Sí. Y digo, y más allá de tantas cosas, ¿no? Porque fueron muchísimas cosas las que... Fíjate, y para hacer el enlace, me voy a regresar a la parte que decías del Mazda, que empiezas a tener mucho éxito, te empieza a ir muy bien. ¿Dónde empieza, Ramón? No sé si es más adelante, en donde entra el tema de los seguros a tu vida. Híjole, pues me voy a brincar un salto grandote. No, y le vamos dando forma. Fíjate que en el 2018, digo, pues yo en Mazda hice una carrera extraordinaria, o sea, viajes internacionales, gracias a Dios, durante todos los años que yo estuve en Mazda, pues fui el número 1 en ventas, digo, me ganaba los viajes, mi esposa y yo, Alicia. Fíjate, ¿cómo se llamaba el modelo de auto, el biplaza? El MX5. ¡Wow! No, joya. Yo siempre quise tenerlo. No he podido, espero que algún día. Una joya. Siempre dije, wow, un día. Fue una joya. Fíjate, tocar un punto muy importante. Una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño hoy es que cuando empezamos a trabajar en Mazda, Alicia y yo, mi esposa Alicia, andábamos de novios. ¿A ella la conociste por Mazda? No, la conocí antes. Okay. Ella me conoció... ¿En la universidad? No, me conoció en la fiesta. Ok. Te conoció de por... Tú llevabas la música, ¿no? Yo, pues éramos bagazos, ¿no? Ok. La conocí en una fiesta, y pues ahí fue. Pero muy adolescentes. Sí, pues en los 20 años, fue en el 2000, en el 2010, 2009, 2010. Ahí me va a matar cuando veas eso. ¿Y que actualmente tienes cuántos hijos? 2 hijos. 2. Alex Minelli, de 11 años, y Iker Santiago, de 8. Pero una de las cosas que a mí me flashó de mi esposa es que es educadora. Es maestra. Ok. Y ahorita te voy a contar la parte de la maestra Dolores, ¿no? Pero pues, empezamos a andar y ella, desde que yo no era nadie, Lalo. Ella es la del proceso. Wow. Cuando yo entré a Mazda, pues ella era pues, el apoyo que yo tenía. Y yo decía, para poder ser la persona a quien quieran buscar para comprar un carro, sentado en esta agencia esperando a los clientes, no me van a encontrar. Y a partir de ahí, Lalo,
fue cuando a mí, y eso lo aprendí de mi padre, y eso lo aprendí de mi padre, ahí fue donde puse en práctica esto. Todos los domingos, Lalo, yo pedía un demo para irme a los campos de la JAPAC, a los juegos de béisbol de primera fuerza, de béisbol, a volantear, güey, en el sol, güey. Sí. Y Alicia me acompañaba. Ah, qué chulada. Llegábamos a los partidos, me acuerdo una hermana de mi papá, Martín Llanes, tío. Aquí también me acordé de ti. Era el manager del equipo del CENTE 27. En aquel entonces el secretario general era el maestro Jaime Quiñones. Y yo siempre iba a los partidos de mi tío. Pues iba porque iba mucho maestro a esos juegos. Entonces yo llegaba repartiendo volantes, dándome a conocer, güey. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque buen porte y buenos modales abren puertas principales. La gente me tenía que conocer. Claro. Y lo cortés no quita lo valiente, acuerdo, decía mi padre también. Y era yo, la gente te tiene que conocer, ¿no? Y yo fui, muchos domingos fui a repartir volantes. Ahí logré una de las alianzas comerciales más importantes en mi carrera. Negociamos Mazda con el sindicato de maestros, sección 5, del CENTE 27, con el profe Jaime Quiñones, un descuento para todos los maestros. Y todos los maestros que querían comprar Mazda iban y me buscaban a mí. Wow. Y ese descuento se hizo para todos. Wow. Entonces, claro, fue algo que sentado en la oficina nunca no lo iba a lograr, güey. No, jamás. Y hoy por hoy recuerdo con orgullo que esas ventas pues no salieron. Digo, muchas veces, y es parte de todos los negocios. Ay, sí, a Ramón le dan las ventas y esto y lo otro. Espérate, güey. Es que el trabajo duro. Sí, viene desde en el inicio y hoy es pura cosecha, güey. No, claro. Y tengo las fotos, Lalo. Mira, y cada que me preguntan, digo, mira, aquí estoy, repartiendo volantes en el sol. Hay unos momentos en cada una de nuestras vidas que se vuelven de mucho orgullo para nosotros. Sí. Y incluso cuando lo platicamos, nuestros ojos cambian. Sí. Yo tengo uno muy marcado y me lo han dicho, pero contigo se te ve este punto, la alianza que hiciste. O sea, tu rostro se cambió. Seguramente es una de las parteaguas que dices, wow, aquí fue de los momentos claves de mi vida para poder hacer es que imagínate que llegara la gente y decía, vengo con Ramón. Ah, caray, ¿quién eres? Es que me mandaron contigo. ¿Quién? No, pues el secretario general. Y otros vendedores ahí esperando. No, pero yo te atiendo. Pero yo tengo guardia. Es que yo tengo guardia. No, espérate, pero es que viene conmigo. Y vienen conmigo. Y vienen conmigo. Y vienen conmigo. Entonces, esa parte del ser una persona digna de ser conocida, que esa es una frase que hoy la comparto mucho, ¿cómo convertirte en una persona digna de ser conocida? Que la gente te busque a ti. A mí en lo personal, Lalo, me caen muy mal los vendedores. Me chocan los vendedores, güey. Si tú me pides una información a mí, con mucho gusto te voy a mostrar la información que me pidas. Sí. ¿Sale? Y es mi compromiso darle seguimiento a tu interés hasta que tú me digas, no me interesa. Pero si tú no tienes el valor de decirme, no me interesa, Ramón, dice, ahí te llamo después, mi compromiso, Lalo, es darle seguimiento al interés que un día me mostraste, mientras no me digas que no te interesa. Y ese es el gran problema de muchas personas que no tienen el valor de decir, no me interesa en este momento, no quiero hacer las cosas ahorita, no me sirve, Ramón. Sí. Por miedo a, no te sientes mal, güey, a mí no me siento mal. Y que seguramente en muchos medios, pero yo creo que en la parte de seguros te encuentras todos los días. No, es el pan de cada día. No. O sea, esa frase del no ya lo tienes, tú ya lo tienes bien digerido. No, esa es parte del día a día. Para irnos al tema importante. Sí, por ejemplo, brincar, ¿cómo fue que llegas a la parte de los seguros? En el 2018 salgo de Mazda, me voy a Audi. Y estuve entre otras cosas. ¿Y qué pasa, Lalo? En el 2018 yo, por azares del destino, salgo de Mazda de una mala forma. Una situación que se aclaró posteriormente en donde pues yo, la verdad, salí afectado y fue un golpe durísimo, Lalo, porque de estar acá, te vienes acá, güey.
sea, te señalan, Ya. te juzgan. Ah, con razón le iba tan bien. Sí, no, pues ve. Fue un golpe durísimo Al ego. al Y ego. luego, claro. Pérdida de, oye, en aquel entonces no había como ahora esas empresas, no había tanta difusión de esas empresas que ofrecían rendimientos. Ahí fue otro aprendizaje por confiar en una Ok. persona que yo veía como una persona de ranking, Ujú. con buen currículum. Ajá. Confié y fui a invertir en su empresa Ok. y perdí $500,000. Puta. No lo recuperé. Yo esperanzaba en que ese dinero me iba a ayudar a, pues ya no estoy trabajando en los autos, voy a emprender, me van a dar rendimientos, paz, y tómala, güey. Perdí, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y gracias a Dios con mis cuentas sanas, porque pues, no había aprovechado para liquidar mis compromisos. Pero fue un golpe durísimo, Lalo. En el suelo, güey. Yo había jurado no vender carros en mi vida, güey. Y terminé yendo a trabajar a un lugar en donde nada más duré 3 meses, Lalo. Porque ya no era el Ramón de la Mazda, güey. Ya era uno más. ¿Y por qué privilegios? ¿Y por qué no quieres venir a las guardias y es tu obligación? Espérame, es que yo estoy acostumbrado a trabajar en la calle. No, aquí tienes que venir. No, espérate. Me salí. ¿Cómo reponerte de ese golpe? No, fíjate que una de las cosas que yo sí estoy muy agradecido con Dios es que siempre he tenido el apoyo de mi familia. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Los incondicionales. Claro. Eso es lo que acabas de decir. Son los incondicionales. Porque cuando te va bien, güey, tienes Todos te siguen. todos, güey. Y cuando caes, muchas personas que yo decía, eran mis amigos. Ah, mira, con razón. Le batallé, descubrí todo lo que no quería hacer y llego a Audi porque un muy buen amigo, yo había tocado puertas en todos lados y no me las abrían. Y me abre las puertas en Audi y empiezo a trabajar, pero, o sea, no hay vacantes, no hay trabajo, no Ok. tengo, te abro las puertas por recomendación, pero Y empiezas de cero. no te puedo ofrecer nada porque no necesito nada. Sí. Estoy completa. Pero si quieres entrar, bienvenido. No tengo guardias para ti. No. Me lo dijeron como, no te agüites, no tengo guardias para ti. Y para mí fue como Wow. eso quiero. O sea, yo no quiero estar encerrado aquí. A mí me encanta No quiero estar trabajar sentado esperando que claro, lleguen o sea, los clientes. digo, si hay que aguantar a tener tu equipo, pues yo tengo mi laptop y yo trabajo por mi cuenta. O sea, es el mejor escenario para trabajar. Sí. Y empiezo en Audi y empieza la pandemia. Ya, o sea, ¿qué más? Wow. Empieza la pandemia, empezamos a hacer nuestro trabajo y súper bien. Y ahí empieza, Lalo, el quiebre. Ok. En el 2023, en el 2022, una de las personas más importantes en mi vida, un gran amigo, un socio, una persona a la cual estimo y quiero muchísimo, Carlitos Genesta, mi amigo, tú eres una parte importante en esto, deja su trabajo en BMW. Una carrera extraordinaria, el cabrón. Deja los autos para irse a los seguros. Yo decía, no mames, güey, ¿qué estás Claro. haciendo? Cabrón? Nos va tan bien. ¿Por qué si te ¿Por va tan qué bien? te vas? Claro. Ramón, es que, lo mejor. Híjole, cabrón. No te creo, pero pues va, que Dios te bendiga. Y lo empecé a ver, lo empecé a ver. Y en el 2022, 2023, yo empiezo a notar en mi espalda, en el 22, en mi espalda, unas pequeñas manchitas. Ok. Y en el 2023, en enero, se me presentan en la cabeza. Yo arranco corriendo al dermatólogo. Ajá. Y en cuanto el dermatólogo me ve así crudamente, me dice, ocupa hacerte unas biopsias porque eso es cáncer de piel. La madre. No mames. Para mí fue
de los momentos más duros que pude haber sentido. Que te digan eso, güey. 2022. 2023, enero del 2023. Ya tenías a tus 2 hijos. Ya tenía mis 2 hijos, güey. Wow. Imagínate todo lo que Qué se me viene a la madrazo. cabeza, güey. No. Yo empecé como asegurado, como cliente de seguros, cuando nació mi hija. Cuando mi niña nació en el 2015, mi primer póliza de ahorro, güey. Okay. Porque yo vendo carros, pero si vendo, gano, y si no vendo, no gano. Y si el día de mañana no estoy, mi hija y mi esposa no la van a armar, güey. Claro. Y empecé con mi seguro de vida, una sumita asegurada de $1,000,000. Era lo que con eso salían para adelante, porque era en esos momentos cuando yo empezaba, y desde entonces empecé a ahorrar. Y había años en los que podía y había años en los que no. En el 2018 me quedé sin chamba y nunca me rajé, güey. Y empezaba y bajones altas y pagaba con la tarjeta y después las mensualidades y después la pagaba el semestre, me atrasaba 2 meses y después, pero nunca me rajé porque yo sabía que mi familia dependía de mí, güey. Sí. Y cuando me dicen lo del cáncer, güey, yo tenía con Carlos Genesta una plática de hacer un complemento de mis seguros. Okay. Porque pues ya lo que ganaba ahora no era la misma necesidad que tenía antes. Claro, ya mis necesidades eran más altas, ya tenía Iker, ya esa suma segura ya no rendía, o sea, ya tenía que estar asegurado al nivel de lo que soy, güey. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Tú tienes que tener una protección al nivel de lo que eres, güey, porque tu familia vive al estilo que tú le das. Tú los acostumbraste, güey. Qué mal, qué desconsiderado eres al no estar preparado para que tu familia siga viviendo, no con los lujos, pero con un estilo de vida al que los acostumbraste, güey. Claro. Yo tenía posponiendo mi protección, mi otra contratación de seguro, meses, porque en noviembre del 2022, el 20 de noviembre, me llevé a mi hijo, a Iker, una vez. Ahora como 3 horas el podcast. No, dale. Cuando estábamos terminando la pandemia, Lalo, llega mi hijo, Iker, y me dice un día, estábamos Alicia y yo juntos, y llega Iker y me dice, oye papi, teníamos una foto en la sala donde estábamos Minelli, Alicia y yo, en Disney. Ok. Cuando ella tenía 2 años la llevamos. Y él no estaba. Y él no estaba. Ya. Entonces llega Iker y me dice, oye papi, ¿ustedes antes eran ricos? Y volteó a ver a Alicia y Alicia me volteó a ver a mí y dice, Iker es muy ocurrente, es el play más listo. No, pero es que se fijan en todo, en todo. Ahorita te voy a platicar una que me acordaste de mi hijo también. Y me quedo así, digo, no papi, ¿por qué preguntas eso? Es que a mi Nelly cuando estaba chiquita la llevaron a Disney y a mí no me han llevado. Puta, güey. Sí. Fue un golpe directo al corazón. Es que aparte los niños se fijan en todo, Ramón, en todo, y vienen bien abusados. Iker tenía 3 años, güey. Fíjate, 3, 4 años. No, mentira. No tenía 6 años. Fue en el 2005, 6 años tenía, pero sí, me lo dijo, güey. Entonces, ¿qué le digo? No, pues hijo, lo que pasa es que, mira, la pandemia, ahorita todo está cerrado, claro. Pero te prometo, hijo, que en cuanto se pueda te llevo. Abren el consulado, saco la cita, la pasaporte, me dan la visa. El día que me llega la visa, Lalo, el 1 de noviembre del 2022, compro los boletos, vámonos ahí. Y nos fuimos. Ándale, qué chulada. Digo, me cambié el tema de la psoriasis, pero cuando me mandan eso, me habla mi agente de seguros, Carlos, me dice, ¿qué onda, Ramón? Pues me dijiste que para estas fechas la polio. Espérame, Carlos. Ya. Aguántame en diciembre porque me voy a Disney con mi familia, güey. Dame chance en diciembre te compro. Ándale pues, Ramón, te esperas a diciembre. Sale, no compré el seguro porque me fui a Disney. Y fue un sueño, Lalo, fue un sueño hecho realidad. Sí. Cuando Alicia y yo andábamos de novios, es otra anécdota que la verdad me emociona mucho contarla, nos casamos bien jóvenes. ¿Qué edad tenías? 24 años, nos casamos a los 24 años. Alicia y yo nos casamos 24 años porque así lo queríamos. Y platicando con Alicia le digo, amor, a mí me gustaría ser papá joven.
quiero que hagamos familia jóvenes porque el día de mañana quiero vivir la juventud de mis hijos en plenitud y poderla disfrutar de la misma forma. Súper, súper. Quiero que nos llevemos como hermanos, como que podamos salir y disfrutar. Como amigos. Sí, como amigos, súper. disfrutarlos a la misma energía. Ah, pues a mí también. Y fue una semillita que quedó ahí, ser papás jóvenes. Pues nos fuimos a Disney los 4, güey, mandamos a hacer nuestras chamarras y toda la primera fuimos a... Y me acuerdo que nos subimos al juego de Cars, güey. Ok. En California Sí, sí, Adventure. Pues era la primera vez cuando llevamos a Minelli, la habíamos llevado a Disneyland, pero nunca no fuimos al California Adventure. Y en los juegos del California, pues nos subimos los 4 juntos. Y cuando nos bajamos del juego de Cars, pues para los 4 fue la primera vez y Alicia y yo íbamos como niños chiquitos, güey. ¿Eran amigos los 4? Íbamos los 4, así íbamos emocionadísimos, güey. Sí. Nos bajamos del juego con la adrenalina y la emoción a todo lo que da, que por un momento Alicia y yo nos olvidamos de los plebes, güey. Nos bajamos del juego y no manches, qué perro, no, qué chingada, emocionadísimo. Y de repente así ¿Y los niños? ¿Y los niños? Y los niños volteando, y volteamos para atrás, y los niños tenían como 2 minutos siguiéndonos así también. ¡Qué chingada! Cuando volteamos Alicia y yo, qué emoción. Y vemos que los plebes venían igual de emocionados que nosotros, volteó con Ali y le digo, amor, ¿te acuerdas aquella ocasión que te dije que quería tener hijos para disfrutarlos juntos? A esto me refería. Este es el momento. No, mames. Sí, Bro, güey. De la emoción. Disfrutamos ese viaje como no tienes una idea. No, claro. Y es una de las ventajas que te da ser papá joven. Que te da poder disfrutarlos en todo lo que hacen, en todo lo que piensan. Te vuelves como muy simbiótico a ellos, o sea, que es diferente cuando los tienes más grande. Oye, Ramón, y fíjate, y ahorita regresando al tema, entonces, pues te llega la parte de los seguros y dices, pues a través de este amigo le entro. Sí, empieza, pues puse la contratación de ese seguro en enero. En diciembre me hablo otra vez y en diciembre del 2022 cumplí 10 años de matrimonio y le compré una camioneta a mi esposa y le digo, espérame otra vez. Y en enero me dicen esto. Se me viene lo de, que tienes que hacer Lo que tus clientes o tus prospectos te dicen. Decían, güey. Y te dicen, yo creo, ¿no? No, todos los días, espérate, ahorita no puedo porque estoy gastado, porque me voy de viaje, porque esto, porque la fiesta. En carne propia lo viví. Nunca pensamos en el retiro. No, y en la protección, y en los sueños, cabrón. En enero me dicen lo de la seguridad. Bueno, no me dicen me dicen lo que me tengo que hacer las biopsias. Fue un bandejazo de agua helada. ¿Y a quién crees que corrí? ¿A quién crees que busqué? A mi amigo Carlos. Carlos, ¿sabes qué? Ocupo ver el tema de los seguros. A ver, cabrón. Vas tarde. Esa urgencia de querer comprar un seguro ya no es normal. ¿Qué onda? Vas tarde. Vas tarde. Sí. ¿Qué pasó? No, pues pasó esto. Mira, Ramón, los seguros se contratan con salud. No se contratan después. Lamentablemente ahorita yo no te puedo asegurar hasta no saber qué es lo que tienes. Pero si lo tienes, que deseo con todo el corazón que no, ya no te vas a poder asegurar más. No. Pero si no, adelante. Pasaron 3 meses, me dan los resultados. Psoriasis, ¿qué es psoriasis? Una enfermedad generada por el estrés. Ok. En la piel. Al menos. Pero ¿cuál estrés, Lalo? Me iba todo dar en Audi y ganaba maravillas. Me compré mi casa nueva, le compré una camioneta de aniversario a mi esposa, me compré el carro de mis sueños, Lalo, yo me lo compré. Un Audi A3 rojo de padrísimo. ¿Cuál era el estrés? Ahí fue, Lalo, en donde entró el punto de quiebre de cuando dejas de disfrutar lo que haces, güey. Yo no entendía de dónde venía el estrés y me ponía a revisar y no, pues ¿cuál estrés? Todo el mundo relaciona que el dinero te da la felicidad. Espérate, cabrón, no. Si tú no disfrutas lo que haces, se convierte en un viacrucis, güey. Y puedes estar bien económicamente, pero no es lo que tú... Pero emocionalmente no te despiertas con ganas, no te despiertas... Sí. Lalo, a mí me hablaban, era tanta la gente que me buscaba, Lalo. Yo recibía 20 llamadas, 40 llamadas diarias y 3 llamadas eran para pedirme un carro. Las otras 30 llamadas, Lalo. Ramón,
carro no sirve. Ramón, se prendió el carro, el foquito. Ramón, ¿cuándo llega mi carro? Ramón, ¿por qué no quedó mi crédito? Broncas, 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 broncas y broncas. Lalo, cuando yo empecé en los autos, a mí me encantaba que la gente me dijera, no, hombre, el Ramón te explica padrísimo los carros. Cuando yo estaba en Audi, llegaba un cliente, le quería explicar el carro, no, ya me lo sé. No, tú estás mal, no sabes, espérate. Las redes sociales empezaron a quitarle lo atractivo a lo que a mí me gustaba hacer. La explicación del asesor. Porque ya la gente buscaba, ya las redes sociales habían quitado el trabajo. Ya vengo con esto digerido, ya dime qué hago para tenerlo. Entonces mi trabajo, Lalo, se convirtió en nada más en levantar pedidos. En vender. Pero lo que a mí me estresaba no era el vender, me estresaba y me tenía enfermo el tener que estar encargándome de resolver todos los problemas de mis clientes cuando ese no era el trabajo que a mí me gustaba hacer. Sí. Pero como me iba muy bien, yo no ponía atención en eso. Y el cuerpo se manifiesta, Lalo. No, de acuerdo. El cuerpo se manifiesta. Así, a ti se te manifestó así. Se manifiesta completamente y fue la alerta que me hizo despertar. Yo estoy muy agradecido con toda la industria automotriz porque fue la industria que me cambió la vida, pero sí hay muchas cosas que cuando trabajas para un patrón y que tú no tienes la última palabra de decir, quiero que esto se haga así, lo tienes que hacer aunque no te guste. Y uno de los privilegios de ser patrón es que yo encontré en la industria de los seguros el hacer de mi negocio lo que yo quiera. Oye, Ramón, sí, te estoy de acuerdo. ¿Cómo nace Jans? Jans nace, fíjate, Carlos Genesta me invita, el que hoy es mi socio, mi gente me invita a Grupo Territorial, que es el grupo para el cual yo formo parte como despacho de seguros. Y me presenta a Roberto Kennedy, nuestro líder. Si te puedo decir, si te menciono personas importantes en mi vida, Lalo, te puedo decir que Carlos Genesta y Roberto Kennedy han sido personas que han marcado un antes y un después de Ramón Llanes. Wow. Una de las cosas que a mí me sorprendió de trabajar con este equipo de Grupo Territorial es que por fin encontré un grupo de personas que de manera genuina buscan cambiar tu vida para bien. De hecho, esa es la misión. Cambiar vidas para bien. A mí no me cabía en la cabeza que las personas que trabajaran conmigo realmente me quisieran ayudar de manera genuina. En la industria de los autos era una industria muy peleada. Tú tenías un equipo de vendedores y él eran la competencia porque todos buscaban el mismo cliente y eran pleitos, güey. Pleitos feos. Sí. Y en un lugar en donde todo el mundo te quiere ver bien, de la noche a la mañana para mí no era normal. No, digo, a ver, espérense, qué raro. Pero no, todo el mundo realmente me quería ver bien. Cuando yo salgo y empiezo como agente de seguros, a mí me invitan a Guadalajara. Ramón, necesito conocerte. Ahí te van boletos de avión, ahí te va hospedaje. Ocupo que vengas porque la base de Grupo Territorial está en Guadalajara. En Guadalajara, Llego para allá, me presentan a todo el equipo y cuando yo había dejado de disfrutar mi trabajo en los autos, encuentro en la industria de los seguros la pasión de vuelta para. Yo decía, no, los agentes de seguros son muy formales, yo no encajo en eso, y me gusta andar así, en jeans, en tenis, me gusta el deporte, me gusta el ejercicio, yo no me veo con esa formalidad, aparte es un negocio donde no encajo. Pero cuando voy, conozco el grupo y conozco a las personas y veo 2, 3 pláticas y conozco la forma de trabajar, digo, no manches. Veo a gentes con la misma esencia y la misma... ¿Te volvió esa chispa que, no, güey, yo que soy? tuviste en Mazda cuando arrancaste? Totalmente, Lalo. Cuando regreso a Culiacán, pues yo salgo emocionadísimo, Lalo. Digo, esto es lo mío. Llegué al aeropuerto para volar a Culiacán y le digo a Luis, un amigo compañero que me llevó al aeropuerto, y digo, ahorita voy a ver a quién le vendo, güey. Llego al aeropuerto, a la terminal donde vamos a volar a Culiacán y me puse a buscarla. ¿A quién le vendo? 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 ¿A quién le digo que soy agente de seguros? Yeah. Y me encuentro a lo lejos
a un amigo de la secundaria. Jesús Tirado, viejo. Ok. El destino, es el destino, güey. Sí. Después de que en los inicios de los autos yo iba a repartir volantes para que supieran que vendía Mazda, después de 14 años, Lalo, andaba en el aeropuerto buscando gente para decirle que soy agente de seguro. Llego con este amigo y le digo, ¿qué onda? El chavo le decía, ¿qué onda, chavo? ¿No te acuerdas de mí, güey? Soy el Fruti, el de la X1. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda, güey? ¿Qué? No, pues aquí, voy a Culiacán. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo gusta verte, güey? ¿Qué onda contigo? Nunca fuimos amigos, así, amigos, pero a mí me dio gusto saludarlo y yo iba con la intención de decirle que soy agente, güey. Ya, sí, sí, Ni sí. era gente, Lalo, no era gente, güey. Venías llegando Iba llegando. Pero ya querías Pero ya demostrar. quería demostrar eso, Lalo. No, ¿qué haces aquí? No, pues voy a Culiacán, tengo años trabajando aquí en Guadalajara, voy a ver a mi hijo. Lalo. ¿Y tú, Ramón, qué haces aquí? No, pues vine a una junta de trabajo. ¿Y a qué te dedicas? No, pues soy agente de seguros. No mames, güey. Claro. Y me dice, Ramón, ando buscando un seguro de gastos Wow, no médicos, manches. güey. Y así de que, señor. Sí, la rosa, la rosa. Dije yo, y esta rosa. Sí, esta rosa. Dije, wow, dije, ¿de verdad? Y así, sí, ando buscando. No, pues yo te. Él no sabía que no era gente, hasta ahorita lo vas a saber, pero pues él es parte de la historia. El destino Pero y Dios nos pone en el el destino camino. y Dios no lo puso ahí. Llego a Culiacán con los datos de él, con un cliente potencial. Llego a casa, me pregunta Alicia cómo me fue, amor, extraordinario. No imaginé que esto fuera así. Mañana renuncio a la Audi. Imagínate darle esa noticia a mi esposa, güey, de un día para otro. Yo tenía miedo de decírselo, güey, porque era renunciar a toda la estabilidad por algo que era cero, güey. Y lo que más me sorprendió a mi esposo y lo que dije, wow, fue, si esa es la decisión que tú vas a tomar, yo te apoyo. Wow. Bro, pues, sentí un alivio. Al día siguiente llegué a Audi, renuncié, güey. Había cerrado un mes extraordinario, güey, de ventas. Renuncié como el vendedor del mes. Sí, sí. Pero renuncié, güey, porque entendí que parte de lo que me estaba pasando era porque yo había dejado de disfrutar lo que hacía. De acuerdo. Sí, y ahí no era. Y ahí no era. O sea, ahí había terminado. Ya había terminado. Ya había terminado el ciclo. Exacto. Venía uno mucho mejor. Venía uno mucho mejor. Y ahí es en donde empieza, Lalo, la parte de mi madre, güey. No. Yo, cuando empecé en los seguros, pues yo empecé y dije, yo tengo que hacer algo que se identifique conmigo. Lo primero que yo dije es, a ver, Ramón, ya te diste cuenta que puedes ser como tú quieras en el seguro, pero si tú pones agente de seguros en el Instagram, van a aparecer 500 agentes. ¿Por qué de los 500 agentes que ahí aparecen, por qué te tienen que elegir a ti, güey? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. ¿Por qué tú? Échale vuelta a tu imaginación, güey. ¿Qué vas a hacer diferente a los demás? Y ahí es en donde yo empecé con el tema de la meditación, Lalo. Yo empecé a meditar, empecé a conocer quién soy, de dónde vengo. Y sí, me encanta la parte del conocer gente. Mi abuelo materno, mi abuelo Chano, él, todo el mundo lo conocía porque mi abuelo era a todos lados, güey. Mi abuelo vendía tamales, ellos también eran comerciantes y también aprendían un montón de cosas de ellos. Y mi mamá Licha, que les mando un saludo, mi mamá Licha y mi abuelo Chano, los dos, pues uno vendía tamales, una hacía los tamales riquísimos y mi abuelo los iba a vender, güey. Y todo el mundo conocía a mi abuelo, güey. Y eso era lo que yo entendí que ya venía de mamá. A ver, mamá, yo siempre minimizaba el negocio, el trabajo de maestro, porque decía que te estén pagando un sueldito por tantas horas cuando en las ventas hay lana. Pero aquí en los seguros, Lalo, entendí que aquí, en los carros, un cliente te compraba un carro, sí, la pasé muy bien, pero al día siguiente compraba uno mejor y ya no te la buscaba a ti. De acuerdo. Y buscaba un carro mejor y ya no te buscaba a ti.
yo no trascendía en la vida de las personas. Sí, sí. Y te voy a contar una historia, Claro, de Lalo, acuerdo. que fue lo que me hizo entender el propósito y la misión de Asegúrate Jans. Okay. Mi madre, cuando estudió para maestra, a los 18 años, pues ella se graduó de la escuela normal y se fue a la Sierra de Toluca a dar clases, güey. Sola, Ok. güey. A Toluca. A Toluca. Y empezó desde cero. Duró como 2 años allá y regresa. Eso terminó, se jubiló y todo. Pero hace como 10 años, mi madre recibió un mensaje en Facebook. Y en el Face le dicen, hola, si usted es maestra, es de Culiacán, y en los años de 1900 Ajá. dio clases en la Sierra de Toluca, yo fui su alumno. Mi mamá llegó conmigo emocionada y me dice, mira Jesús Ramón, me llegó este mensaje. Y yo, wow, qué padre que se acuerde de ti. Entonces, cuando yo estaba en la idea de yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se me vino este mensaje, se me vino este recuerdo a la mente y dije, wow, este es el objetivo, Ramón, tienes que trascender en la gente. Trascender, esa es la palabra. Trascender en las personas, Ramón, a ver, tú no puedes andar por la vida queriéndole vender seguros a todo el mundo sin antes dejarle algo de valor a las personas para que el día de mañana, pasado 10, 15, 20, 30 años después, la gente se siga acordando de ti. Ramón, tú viviste minimizando tanto el trabajo de tu mamá y de tu esposa cuando lo que ellas hacen es la clave de tu negocio. Trascender en la vida de las personas de manera positiva. Wow. Y por eso, Sí. Asegúrate Jans tiene una misión hermosa, Lalo. Mi misión es vender seguros. A mí no me gusta vender, Lalo. Te lo dije hace ratito, no me gusta vender. Mi misión es educar para proteger. Enseñarle a las personas las bondades, beneficios de las herramientas y los instrumentos de ahorro e inversión en seguros para proteger tus sueños, tus proyectos y todo lo que amas en la vida. Sí. Ese es mi trabajo, educar para proteger. Y si las personas en una cita se llevan algo de valor y entienden la importancia de proteger lo que aman, para mí, Lalo, es un trabajo hecho. Claro. ¿De quién es problema si tienen o no seguro las demás personas? Sí, claro. ¿Mío o de ellos? No, del De cliente, ellos. sí, claro. Entonces, yo dejé de estresarme, Lalo, por no vender. A mí me mueve buscar a las personas para mostrarles esa otra parte de la gente, porque a la gente de seguro, desafortunadamente, Lalo, es una figura detestable. Es una figura que a la gente no le gusta, le saca la vuelta, te dicen que no. Es algo que, la verdad, para muchas personas, es algo que, ay, en este voy a irme a querer vender. Pero ahí es tu ventaja competitiva. Ahorita que decías, entras a Insta y ves 1,000 o 5,000 o 50,000 agentes de seguro. ¿Qué voy a ofrecer yo diferente? Tu ventaja competitiva es que yo no les estoy vendiendo. O sea, yo los estoy ayudando y asesorando y al final, muy probablemente, se va a convertir en alguna venta. Claro. Pero mi intención no es captarlos como, hey, mira, te cuesta 10,000 mensual, te cuesta 2,000, te cuesta... te enseño, te protejo y eventualmente te va a llevar a culminarlo en un negocio. Claro, a mí me quedó grabadísimo. Qué chido. Eso y mi esposa, o sea, mi esposa educadora, trabaja con niños pequeños y me llena de orgullo leer cuando le mandan mensajes mamás de decir, es que mi hija no bailaba, mi hija no platicaba y gracias a usted, maestra, mi hija le encanta bailar, le encanta esto. ¿Y tú crees, Lalo, que a los niños les... A ver, Lalo, claro. Te pregunto, ¿te acuerdas del nombre de la maestra que te dio química en la secundaria? Las que trascendieron conmigo, sí, claro. Pero de la maestra, o de la maestra de química, ¿te acuerdas su nombre? ¿O hay maestros de los que no te acuerdes su nombre? Hay algunos que no. Ok. Hay algunos que no. ¿Y te acuerdas del nombre de la maestra, Lalo, que te enseñó a leer y escribir? Sí. ¿Cómo se llama? Leticia, en el kinder. ¿Por qué te acuerdas? La maestra Leti. Porque trascendió en tu vida, Lalo.
Esa es la misión. Que es lo mismo que Ya acabas de ves. platicar hace rato. Dice, oye, lo dijiste, ¿no? Saludos a la maestra, si no toma Lolis, ¿dijiste? Mi mamá, No, pero, sí, la no, maestra, pero digo, mencionaste otra a la más. O maestra sea, Alba, que en paz descanse, Alba, falleció, lo pero mismo. la recuerdo con amor. Y aquí ha habido invitados, Ramón, en donde también nos dicen, oye, también en la primaria, o sea, sí es cierto, fíjate, la trascendencia. Trascendencia. Y esto en los seguros es una parte que te va a dejar trascender de aquí en adelante. Claro, a ver, Lalo. Cuando tú vas con una persona a venderle algo, muy probablemente a esa persona el día de mañana se le va a olvidar lo que le vendiste. Pero si tú vas con las personas a enseñarles algo de valor positivo en sus vidas, se van a sentir de alguna forma especial y nunca van a olvidar que fuiste tú quien los hizo sentir eso. La gente va a olvidar lo que les Claro. vendiste, pero nunca cómo los hace sentir. Hoy día, Ramón, en Jans, ¿cuál es bueno, ahorita platicaste un poquito de la ventaja competitiva, pero ese asesoramiento o ese valor o esa solución que tú puedes ayudar en el tema de seguros? ¿En cualquier seguro o hay unos Todo. específicos? En integralidad. Todo lo que es seguros de vida, planes de retiro, Ok. seguros educativos, proyectos, Okay. gastos médicos, seguros de hogar, autos, ok. mascotas empresariales, hombres, o sea, todo. Somos un despacho integral. Hoy en día, este despacho, ya contamos con un equipo. Ok. Al inicio, cuando yo comencé, dije, no, yo solo me la rifo, pero negativo. De repente el trabajo se Va te empieza a creciendo. venir y las manos no te alcanzan. Iniciamos con mi líder de Lupita Ramírez. Ok. Ella es mi líder de operaciones. Ella fue la primera persona que creyó en mi proyecto y yo le dije, Lupita, empezamos, te puedo apoyar con esto, pero yo te prometo que este proyecto, mira, yo lo visualizo de esta forma y el día de mañana vamos a estar en un punto en donde vamos a hacer cosas padrísimas y la gente nos va a conocer y vamos a crecer juntos. Va, jalo contigo. Y al Esas día de son las hoy, buenas. ella está ahí al pie del cañón y ella se encarga de todo, Lalo. Esas son las buenas. Yo entendí que para poder disfrutar lo que me gusta en mi negocio, tengo que delegar todo aquello para lo que no soy bueno y tengo que dedicarme a hacer lo que me gusta hacer, Ay, que es claro. estar con la gente. Súper. Estar con la gente como mi papá, estar con las personas enseñándoles cosas nuevas como mi mamá. O sea, y de ahí viene eso. O sea, si yo te digo de dónde viene y de dónde nació Asegúrate Jans, nació de lo que mis padres, en esencia, son. Qué Y lo chido. trajeron aquí. Súper, qué chido. Oye, Ramón, fíjate, estamos casi llegando como al final. Hay unas 3 últimas preguntas con las que ya estamos rematando el podcast. Te las quiero hacer. Va la primera. ¿Qué consejo tú le darías a todos aquellos chicos emprendedores, emprendedoras que quieren hacer algo de su vida? ¿Qué consejo le darías? Que se echen un clavado en ellos mismos. A veces me toca mucho, me invitan mucho a dar pláticas con agentes nuevos de nuevo ingreso. Y uno de los errores que yo siempre veo en muchos es que cuando empiezan la carrera voltean a ver a los número 1 y quieren replicar lo que hacen los número 1. Y yo les digo, a ver, espérate. Ellos ya tienen una trayectoria. Claro. Ellos ya tienen un propósito muy personal. Si tú te enfocas en hacer lo que hacen los demás, traicionas a tu identidad, traicionas a tu esencia. Okay. Educar para proteger es una misión de Jans porque nació de aquí. Sí. Échate un clavado en ti. ¿Qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué disfrutas hacer? Porque hasta eso, el trabajo es horrible, Lalo. No, claro. Que Y te cuando tengan te que pagan por pagar. algo que te gusta, no lo tomas como trabajo. No, pero cuando tú te pones a trabajar en algo que no te llena y te tienen que dar lana De acuerdo. para que lo hagas, te puede llegar a ocasionar psoriasis. No, sí, no es por ahí. Entonces, yo lo que invito a los jóvenes emprendedores, el primer consejo que les doy es analiza qué te gusta, para qué eres bueno, qué disfrutas, qué te apasiona, qué te llena, qué te hace vibrar cuando haces algo. Güey. Yo tengo una hermana que ha pasado por muchísimos trabajos y mi hermana, Fer, te amo hermanita, mi hermana es cantante profesional, canta en una banda orquesta, pero ella siempre trabajó en otros lugares Okay.
donde no hacía lo que con un micrófono se le nota el brillo. Hoy está emprendiendo su proyecto. Me encanta, me pone la piel chinita escucharla cantar. Hermana, me cansé de decírselo. Dedícate a cantar, enfócate en eso. Descubre, súfrele, es que ella brilla. Y cada uno sabe en qué momento o haciendo qué cosa brilla. Claro. Y eso es lo que yo les recomiendo a los futuros emprendedores. Haz algo que te haga brillar. Súper. Enfócate en eso. Oye, la segunda, mi estimado Ramón, acuérdate de ese Ramón de 5 o de 10 años. Si lo vieras ahorita, ¿qué consejo le darías? Híjole. ¿Qué palabras le dirías a ese Ramón de niño? ¿Qué consejo le daría al Ramón? Imagínate lo que lo estás viendo. ¿Qué le dirías a ese Ramón? Híjole. Yo le diría, sigue firme en tus instintos. Creo que cuando tratamos de esquivar los retos que la vida nos pone, por más difíciles que sean, creo que le estamos sacando la vuelta a una lección que Dios nos está poniendo en el camino para que aprendamos algo que necesitamos saber hoy. De acuerdo. Si yo te dijera, Lalo, que todo lo que hoy estamos construyendo en Jans viene de todos los errores, de todos los tropiezos, de todas las heridas que le causé a tanta gente en todos esos años, desde la inconsciencia y la inmadurez, creo que hoy no valorará tanto lo verdaderamente importante que desde la conciencia descubrí que me ha ayudado a ser lo que hoy soy. Sí, seguro. O sea, si el día de mañana, si ayer ese niño de 5 años, yo le hubiera dicho, no le hagas caso a tu abuelo, mejor ve y pídele a alguien que te dé los 5 pesos y que no te ponga a trabajar porque qué malo. Si yo le hubiera dicho eso, a lo mejor no hubiera aprendido. Claro. Todo. Entonces, yo le diría a ese Ramón de los 5 años, atórale, güey. Atórale, no le Atórale, la vuelta. Atórale, güey, a lo que se te ponga enfrente, atórale, cabrón. Eso te va a dejar alguna enseñanza. Todo, güey. Oye, Ramón, y la última pregunta, fíjate. Esto me gusta mucho. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo la titularías? Si tú tuvieras que escribir un libro de tu vida, ¿cómo lo titularías? Wow. Si mi vida fuera un libro, ¿cómo le llamarías? ¿cómo le llamaría? Sabes que hoy tengo una palabra que hace poco se me quedó pegada en la mente y la adopté como mía. Y una frase que tengo registrada en mi empresa, que es algo que me identifica a mí. Podría ser el título, el ser magnánimo. ¿Conoces la palabra magnánimo? Sí, el ser magnánimo podría ser un título, o le llamaría 100 menos 1, 0. 100 menos 1, 0. ¿Por qué? 100 menos 1, 0 para mí es una filosofía de vida en donde para mí significa el aprendizaje constante. Muchas veces en la vida, Lalo, cuando tú haces algo y dices, ay, no saqué un 10, pero saqué un 9, y te quedas así, órale, pues podría ser aceptable, ¿no? Pero para mí, 100 menos 1, 0 representa la oportunidad que en cada cosa que hacemos podemos aprender algo nuevo. Ya entendí. El ser magnánimo. El ser magnánimo. Exactamente, Lalo. Claro. El dar más allá de lo que eres, de lo que puedes, de lo que te llena el corazón, la nobleza, la bondad, el tener la oportunidad de corazón, dar algo que
que no nos cuesta absolutamente nada hacer. Y para mí 100 menos 1, 0 representa la oportunidad de todos los días aprender algo nuevo. Sí. Si yo no saco un 100 o hago las cosas de una manera extraordinaria tratando de dar el 100 y saco un 99, espérate, Ramón, no es que esté mal no sacar el 100. Lo importante es que ese 1 que te hizo falta es un área en donde tú puedes aprender para intentar el día de mañana otra vez llegar al 100. Exacto, exacto. Y no perder esa expectativa de puedo seguir aprendiendo más, porque yo creo que muchas personas se pierden en el ya soy lo máximo y pierden ese sentido de sorpresa de seguir aprendiendo más. Y yo creo que en la vida, Lalo, nunca debemos de perder ese sentimiento de sorpresa, De acuerdo. de seguir aprendiendo cosas Y nuevas. sobre todo eso de seguir aprendiendo, Para eso venimos también. Exactamente. Oye, Ramón, nos vamos a tener que echar otro episodio pronto porque quedaron un chorro de cosas. La verdad es que nos ganó el tiempo, pero vamos programándola, Oye, ¿tus redes cuáles son? Asegúrate Jans. Asegúrate en Instagram, Jans. Asegúrate Jans. Okay. Asegúrate Jans en Instagram y en Facebook igual. Súper. Entonces, para que ahí te puedan encontrar, aquí las vamos a poner. Y pues muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias por el espacio. Seguramente sí nos vamos a poner de acuerdo para un segundo. Sí. Y a todos Seguro. ustedes, muchísimas gracias. Estén pendientes del siguiente episodio. Ya saben, si les gustó, píquenle ahí al me gusta. Y si no están suscritos, píquenle la campanita. Por hoy fue todo. Nos vemos. Saludos.